Testimonio de todos los judíos que allí moraban. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias esta noche por este mensaje aquí que vamos a recibir. Por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que pueda iluminarnos y enseñarnos acerca del buen testimonio. Y, Señor, especialmente pido que usted puede usarme como un instrumento para su gloria para presentar esta información acerca buen testimonio. Y Señor, te damos gracias por todo que tenemos, Señor, especialmente esa salud que fue hecho por Señor Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y bueno, esta noche vamos a hablar un poco acerca del buen testimonio. Vamos a tratar de enfocar en esa frase y ver las definiciones acerca de eso. Y después ver cómo se aplica a los santos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento para que podamos entender muy bien qué es el buen testimonio y por qué es importante, ¿cierto? Entonces, comenzando, hermanos, con las definiciones, pues en Hebreos 11 y versículo 39 habla de buen testimonio y dice que lo recibes por medio de la fe, por medio de la fe. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11 y versículo 6. No puedes tener un buen testimonio si no tienes esa fe que, bueno, que vale en los ojos de Dios, ¿no? Hebreos 11 y versículo 6 dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque menester, escucha eso, menester es necesario, ¿ya? Porque menester es que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y eso es la fe bíblica, que Dios realmente es, y por eso buscas a Él sabiendo que Él va a hacer algo para ti, conforme a sus palabras, ¿cierto? Porque sabemos que fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios, y por eso vas a pedir según esa misma palabra. ¿Sí, va? Entonces hay muchos por ahí que hacen buenas obras, eso es cierto, pero no tienen buen testimonio porque no lo hacen según o con esa fe de Dios que está adentro. Es decir, su buena obra no tiene justicia porque no es de Dios y no es por su palabra, y por eso no cuenta como buen testimonio en los ojos del Señor. ¿Sí, va? Y como ya sabemos hoy en día, como Pedro había dicho en 1 de Pedro 1 y versículo 23, que básicamente renacimos por medio de esa palabra incorruptible. ¿Sí, ve? Necesitamos poner fe hoy en día en la palabra de Dios, específicamente el Evangelio de Cristo, para que podamos ser salvos y tener la capacidad hoy en día de tener buen testimonio. Entonces mi primera pregunta es, ¿eres salvo? ¿Conoces a Dios, al Señor Jesucristo personalmente? ¿Él es su Padre Celestial o Él es Dios el Padre muy ahí lejos? Yo no sé nada de Él, no quiero comunicar con Él, no quiero caminar con Él, no quiero hacer nada con Él, pero yo conozco a Dios. ¿Tú piensas así? ¿Sabes qué? Todas esas buenas obras que piensas que estás haciendo, nada de eso cuenta como buen testimonio y no vale para nada eternamente. Es mejor escuchar las palabras sanas del Señor Jesucristo, que están aquí en las Escrituras, mostrando la verdad que sí, eres un pecador. No es que pecas, pero es una buena persona por ahí, que equivocas y ya. No, escogiste esos pecados y por eso estás destituido de la gloria de Dios y necesitas reconocer la verdad que necesitas a Cristo y su obra en Calvario para salvarte de sus pecados. Y por eso vas a arrepentir así a Dios por siendo pecador, pero poner su confianza o su fe en Jesucristo y el crucificado, según las Escrituras. Y eso asegura que puedes comenzar teniendo buen testimonio
en esta vida terrenal hoy en día. Y eso nos lleva a 1 de Timoteo 5 y versículo 10, que dice en el principio, no tenemos que ir ahí, que tenga testimonio en buenas obras. Entonces, ya que conoces a Dios personalmente, ya puedes vivir para Dios. Y esto es la cosa que muchos piensan automáticamente con buen testimonio. Reconocen ese sentido de hacer algo. Y otros pueden ver que son cosas buenas. ¿Sí ve? Incluyendo Dios. Eso es la diferencia. Dios y dos hombres reconociendo que haces obras buenas. ¿Sí ve? Entonces hay muchos cristianos que tienen fe, pero no tienen un buen testimonio porque no viven para Dios. No son espirituales en su camino con Él. ¿Sí ve? Y por eso faltan ese buen testimonio. Última definición. Vamos a Actos 16. Actos 16. Actos 16 y versículo 1 dice: Y vino hasta Derbe y Listra, y he aquí, estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, mas su padre era griego. De este, hablando de Timoteo, daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Nota que en este caso son otras personas hablando de ti, diciendo que eres un buen cristiano, que vives para Dios, que es reconocido por cómo eres, que eres serio acerca de su fe. Entonces, el buen testimonio tiene que ver también con otros hermanos en la fe contando lo que ellos pueden ver. ¿Sí ve? Y su mismo testimonio, su mismo camino con Dios influencia a otros hermanos tanto que ellos dicen a otros: vea, ¿quieres conocer a un cristiano? Habla con él. Habla con ella es una cristiana buena. ¿Sí, ve? Entonces, esa fe que te afectó adentro, te ayudó a utilizar su cuerpo para hacer buenas obras y afectar a otros en su alrededor para que ellos pudieran ver Cristo en ti. Eso es buen testimonio, para ser simple. Entonces, Madre Teresa no podía tener buen testimonio porque ella faltó la fe una vez dada a los santos. Ella no tenía esa fe de Cristo, estaba confiando en María. Y no la María de las Escrituras, otra versión por ahí, endemoniado. ¿Sí ve? Ella había hecho muchas buenas obras y otros hablaron de ella, pero no tenía fe. Pero tristemente hay muchos cristianos que realmente son salvos y por ahí, por allá hacen buenas obras, un poco. Pero ellos no viven para Dios y no es algo que afecta a otros tanto que tienes a otras personas hablando de ellos. Y eso es triste. Entonces, hermanos, ya sabiendo esas definiciones de buen testimonio, vamos a ver cómo se aplica a los santos en el Antiguo Testamento, porque puede ser que esto puede ayudarnos a entender un poco acerca de la salud espiritual y física en el Antiguo Testamento. Porque nota que esta frase aparece en Hebreos 11, que es como ese capítulo de fe, de los santos de fe. Y habla de muchos de ellos teniendo buen testimonio. ¿Sí, va? Entonces vamos a Hebreos 11. Hebreos 11, vamos a ver eso. Hebreos 11 y versículo 1 dice:
Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Eso es la definición de la fe. Estas palabras aquí son cosas que estamos esperando. Hay sustancia aquí porque son las palabras de Dios. Son vivas y eficaces y te afectan. Te dan espíritu y vida. Y son la demostración de las cosas que no podemos ver. Esto habla del mundo espiritual. Habla de Dios que es espíritu, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, versículo 2. Porque por esta es la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces vamos a ver un poco acerca de los antiguos del Antiguo Testamento. Versículo 3 a 13. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos. Okay. En el contexto hablaba de Abel, hablaba de Enoc, hablaba de Noé. Ellos murieron conforme a su fe. Okay. Pero nota, sin haber recibido las promesas. Eso es muy importante. Sino mirándolas de lejos y creyéndolas porque tenían fe, y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. ¿Sí, ve? Entonces los santos del Antiguo Testamento sí murieron en su fe, murieron conforme a la fe, pero no recibieron las promesas, estaban mirándolos de lejos y básicamente confiando en la palabra de Dios. Tenían fe en Él que Él va a cumplir todo lo que Él había prometido a ellos, si es en su vida o después de su muerte. Gloria a Dios. Versículo 39. Versículo 39. Y todos estos, y para los que ya leyeron este capítulo, saben que habla de muchos santos del Antiguo Testamento. Y todos estos, habiendo obtenido un buen testimonio por medio de la fe, no recibieron con todo eso la promesa, habiendo Dios proveído alguna cosa mejor para nosotros, que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Y la pregunta ya es, ¿qué es esta promesa? Y es diferente que las promesas. O todo eso es conectado. Pero hay una promesa principal que asegura los restos de las promesas que estos santos del Antiguo Testamento estaban esperando. ¿Sí, ve? ¿Qué es la promesa? Vamos a Gálatas 3. Gálatas 3. Gálatas 3 y versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado al madero, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. La promesa es Cristo. Ese del Espíritu Santo es Dios. Y esos santos en el Antiguo Testamento no podían recibir a Dios como nosotros en este testamento. ¿Sí, ve? Pero confiaron en Dios y murieron en su fe, esperando que esa promesa va a venir. ¿Y sabes qué? Por esa promesa, Dios va a dar a ellos todo el resto de las promesas que Él les dio. Todo. Pero todo depende en su Hijo Jesús. ¿Sí, ve? Todo depende en si ellos pueden recibir el Espíritu Santo por el renacimiento. Okay.
Entonces, para tratar de cómo hacer una conexión con todo, los santos en el Antiguo Testamento, y vamos a ver esto con ejemplos, ellos podían tener comunión con Dios, podían caminar con Él, oraron a Él, hablaron con Él. Para los que ya leyeron el Antiguo Testamento, eso es obvio. Pero la única cosa que no podían tener era filiación con Dios, porque el renacimiento no estaba dispuesto en ese tiempo, porque Jesús no había muerto para sus pecados. Calvario no había pasado en ese tiempo. ¿Sí, va? Pero en el Nuevo Testamento podemos recibir filiación y después tenemos que vivir para Dios en comunión. Y eso es la diferencia. Ese versículo 13 de Hebreos 11 es muy importante. Para los que estudian la Biblia y piensan en algunos versículos en Mateo 24 y en Ezequiel 18, este versículo puede ayudarles a entenderlos bien y reconocer que ellos murieron sin ser salvos. No recibieron la promesa, no recibieron sus promesas. ¿Sí, verdad? Entonces, para tratar de pensar que ya eran salvos espiritualmente, ¿sí, eso no cuadra bien. Si estás hablando de otro tipo de salud, vamos a ver eso aquí. Pero la salud espiritual que limpia el pecado de su alma, murieron conforme a su fe, pero estaban esperando esa promesa. Entonces, primero vamos a ver los santos carnales del Antiguo Testamento, porque sí había carnales, tanto como hay carnales hoy en día, no había diferencia ahí con eso. Pero vas a notar que los santos carnales, ellos murieron en su fe. ¿Sí, los santos carnales hoy en día, ellos mueren en la fe de Cristo. Por eso también tienen seguridad eterna, ¿cierto? Eso es la diferencia ahí. Unas cositas ahí. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11. Hebreos 11 y versículo 32 dice, ¿y qué más diré? Dice Pablo. Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón y de Barak y de Samsón. Samsón, él era un santo carnal, ¿cierto? Versículo 33. Los cuales por fe sojuzgaron reinos. Y eso aplica a Samsón, porque Samsón recibió superpoder, superfuerza de Dios por medio del Espíritu Santo para que él pudiera ser juez para el pueblo de Israel y ser su libertador, si quiere decirlo así, de los filisteos. Pero él era carnal y siempre estaba ahí perdiéndose con mujeres y haciendo cosas que no debería hacer. Pero en su muerte sojuzgó el reino de los filisteos con lo que él había hecho. Okay. Hebreos 11 y versículo 34. Hebreos 11 y versículo 34. Debo dejar mi marcador ahí. Dice, estoy en el capítulo incorrecto. Hebreos 11 y versículo 34. Mataron el ímpetu del fuego, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de enemigos extraños. Y vea que esa última frase y eso de juzgando reinos, todo eso aplica a Samson. Él ganó contra creo que más que 1000 filisteos usando un hueso
de un asno, si me acuerdo bien, era esta parte, su mandíbula, creo que es. Puede ser que la Biblia dice exactamente qué es. Pero él ganó contra muchos de ellos solo, usando esa arma. Pero otra vez siendo carnal, se perdió con una mujer filistea, yo creo que se llama Delila, y ella decepcionó a él. Y resultó en Sansón estando ahí en la cárcel, como él siendo como atormentado de los filisteos y cosas así, hasta que llegó el momento que él estaba en un templo de ellos, no podía ver, no podía hacer nada, y él en su fin, el fin de su vida, clamó a Dios pidiendo una vez más tener la capacidad y la fuerza de tumbar el templo de ellos. Y la razón por eso es que Samson estaba en la mitad de dos pilares como principales de su lugar, decidiendo que quería cumplir su misión para Dios hasta el punto de dar su vida. Y Dios le dio su fuerza otra vez. Y sojuzgó ese reino de ellos. Y trastornó a muchos extraños ahí. ¿Sí ve? Entonces, él tenía sus momentos de cambiándose, siendo bueno y buscando mujer y todo eso, pero cuando él murió, él estaba bien con Dios. ¿Sí ve? Y en esos momentos que eran buenos de él tenía buen testimonio y Dios le utilizó. Pero no llegó al punto en que todos estaban hablando de Samson, desafortunadamente. Oh, estoy incorrecto, porque podemos leer de él aquí en la Biblia. Y él está con ese grupo de santos ahí en Hebreos 11. Mira que Dios reconoció todo lo que Samson había hecho, tanto que él habló de él ahí. Pero eso nos lleva a los santos espirituales del Antiguo Testamento, los que es como mucho más obvio que eran espirituales. ¿Y quién más, aparte de nuestro padre de fe? ¿Quién más que Abraham, no? Vamos a Hebreos 11 otra vez. Hebreos 11 y versículo 8 dice: por fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber dónde iba. Eso es Génesis 12, cuando Jehová habló con Abraham diciendo que quería llevarle a un lugar, y Abraham decidió seguir a Dios y escuchar su palabra y recibirlo, ir a un lugar extraño. 9. Por fe habitó en la tierra de la promesa, como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba ciudad con firmes fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Y parece que Abraham, por su fe en la palabra de Dios, estaba buscando una ciudad. Y esa ciudad que él estaba buscando era uno que fue hecho de Dios. ¿Sí ve? Y interesantemente, esa tierra de Canaán es la tierra de promesa, pero parece que Abraham estaba mirando mucho más allá. Porque esa ciudad que tiene fundamentos hechos de Dios es la Nueva Jerusalén, ¿no? Otra tierra, buscando y mirando más allá hasta el tiempo en que Abraham pudiera ir al cielo y estar con su Dios ahí en Nueva Jerusalén. Es como si fuera que por su fe él estaba comenzando en su glorificación, pensando y poniendo su fe en esas cosas eternas en el futuro, tanto como estaba buscando esa ciudad especial de Dios. Anota eso porque estamos viendo los momentos en que Dios había hecho cosas con Abraham y vea que cada uno se conecta a una cosa importante para nosotros en el Nuevo Testamento. Y aquí, si quieres escribir Génesis 12, ahí puedes.
Y tiene que ver con, en parte, la glorificación. Abraham mirando a su futuro mucho más allá. Pero también, Hebreos 11 y versículo 11. Hebreos 11 y versículo 11. Por fe también la misma Sara recibió fuerza para la concepción de simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya muerto como muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitudes descendientes, y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Y aquí está hablando de Abraham y también Sara teniendo fe en Dios, los dos, perdón. Abraham ya estaba muerto físicamente, no podía tener hijos, ni siquiera Sara, pero confiaron en la promesa de Dios. Y algo pasó ahí. ¿Okay? Esa fe resultó en ayuda física de Dios durante su camino con él en la tierra. Ayuda aquí en su cuerpo terrenal. Vamos a ver un poco de esta fe. Vamos a Romanos 4. Romanos 4. Vea que el buen testimonio de Abraham aquí era por fe, decidió ir a una tierra ajena que no conoció. Obras. Y cuando él estaba ahí caminando, encontró otras naciones que reconocieron que Abraham era profeta del Dios Altísimo. ¿Sí ve? Tenía buen testimonio. Pero eso sigue con Romanos 4 y versículo 16 que dice: por tanto es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda la simiente, es a saber, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, de una manera, cristiano, eres un hijo de Abraham espiritualmente. Por eso eres parte de la promesa. Pero vea que Abraham no recibió esa promesa en su vida. Estaba mirando al futuro. Pero ¿qué es el ejemplo de fe que muestra Pablo aquí acerca de Abraham? 17. Como está escrito. Por padre de muchas naciones te he puesto delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuese. Dios puede hacer eso. Y cuando Él habla algo, ya es. Él no puede hablar mentira, entonces se pasa. ¿Sí, va? El cual creyó en esperanza contra esperanza. El cual Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Para ser hecho padre de muchas naciones, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Entonces la razón por que Abraham es el padre de nosotros espiritualmente es por medio de la fe que él tenía en Dios para hacer un milagro con él. Que Dios va a darle un hijo, no importando su situación física. ¿Sí ve? Él creyó en esperanza, que es las palabras de Dios, y sabiendo que Dios va a hacerlo, contra esperanza, porque mirando él mismo, ya teniendo 100 años, y su esposa, como 90, si me acuerdo bien, ellos no pueden tener hijos. Pero ignoraron eso y siguieron las palabras de Dios. Siguiendo. Y no siendo débil en fe, no consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, enteramente persuadido que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo, y por tanto le fue imputado a justicia.
Y el resultado es esa imputación de justicia que yo creo resultó en Abraham y Sara siendo capaces de tener un hijo que se llama Isaac, ese hijo de la promesa. ¿Sí, que era buen testimonio, tenía un hijo cuando no podían, y muchos vieron ese milagro ahí, gloria a Dios. Era por Jehová, Dios viviente, Él puede hacer eso. Wow, Manuel, ¿cómo así? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo fue que eso funcionó exactamente? Bueno, creo que hay algunos versículos que pueden ayudarnos con eso. Vamos a Job 33. Job 33, tenemos a Eliú hablando de esto. Job 33 y versículo 24, y Job muestra algo acerca de Dios imputando justicia a la carne de alguien, lo que pasó. Y acuerda que Job es el libro más antiguo que está en la Biblia y habla de cosas que pasó con los santos en el Antiguo Testamento. Job 33 y versículo 24 dice, que le diga, que Dios tuvo misericordia de él, que le libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne se enternecerá más que de un niño, y volverá a los días de su mocedad. Orará a Dios y amarle, y verá su faz con jubileo, y él dará al hombre el pago de su justicia. ¿Sí, y Dios dio misericordia a santos antiguos en el Antiguo Testamento cuando ellos buscaron a Él y Él les pagaron según su justicia físicamente. Y yo creo que hizo a Abraham y Sara jóvenes como eran antes. Y por eso podían vivir tanto tiempo extra, porque sí, Abraham era 100, pero regresó a parecer como era, yo no sé, 30, 40, por ahí. Y Sara también, a sus 20. Pues creo yo. Y eso sería un milagro también, ¿cierto? No solamente eso, es una prueba, pero también cuando lees Génesis es raro que otra vez Abraham y Sara tienen otro problema con otro rey que está mirando a Sara como era una bella, una mujer hermosa, después el asunto con Isaac cuando ella tiene más que 90. Y la pregunta es, ¿por qué? Pero nota que ya Abraham estaba peregrinando ahí en la tierra y él estaba en ese tiempo de su camino con Dios, que él estaba andando con él en santificación, buscando a él, y Dios decidió ayudarle físicamente por su fe, por el buen testimonio que él tenía. Y es lo mismo. Si ves cómo estaba recibiendo santificación en ese tiempo, otros reconociendo que Dios estaba trabajando con Abraham y podían verlo. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11 y versículo 17 dice, por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue tentado, y ofrecía al unigénito en el cual había recibido las promesas, habiendo sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando dentro de sí que aún de entre los muertos es Dios poderoso para levantarlo, por lo cual también le volvió a recibir por figura. Y aquí habla de Génesis 22. Aquí Génesis 12, aquí como Génesis 18, por ahí, aquí. Y creo que ya Abraham estaba llegando al punto de ser circuncidado, no me acuerdo exactamente si era, tengo que chequear. Pero aquí era gentil, aquí estaba gentil o hebreo, no sé. ¿Sí ve? Y aquí, Génesis 22, ya era circuncidado.
Era parte de la circuncisión. Pero esto tiene que ver con ese momento en Génesis 22 en que Dios pidió a Abraham sacrificar a su hijo Isaac en ese altar. Pero nota qué pasó aquí. Nota que esta tentación fue mucho tiempo después de Abraham viviendo y caminando con Dios, y Dios haciendo milagros y cosas así con él, trabajando con él por sus buenas obras, y Abraham representando a Dios bien con otros hablando de él. ¿Sí, ve? Hasta llegar a ese momento en que Abraham podía sobrepasar esta prueba. Porque Dios no va a dar a alguien una prueba que no pueden vencer con su ayuda. ¿Sí, ve? Vamos a Santiago 2, Santiago 2. Santiago 2 y versículo 21 habla de esto. Acuerda que Abraham ahí recibió una figura de quién? Bueno, del Mesías, de Cristo, de su simiente en el futuro, por medio de lo que pasó ahí, en ese monte Moría. Santiago 2 y versículo 21 dice, Abraham, nuestro padre, ¿no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que por las obras la fe fue perfecta? Y la escritura fue cumplida que dice, Abraham creyó a Dios, nota fe ahí, y le fue imputado a justicia, y fue llamado el amigo de Dios. Ya tiene testimonio en frente de otros. ¿Sí ve? Dios le llamó amigo ahí en Génesis 22, si no sabía. Vosotros pues veis que por las obras es justificado el hombre y no solamente por la fe. Y ya esto de justificación tiene referencia ahí en Santiago. Y por eso muchos piensan que Romanos y Santiago contradicen acerca de la justificación, no reconociendo que puede ser que hay justificaciones diferentes. Hay uno que es de obras y uno que es por fe. Uno que el enfoque es Dios y el otro es el enfoque de otros viéndote como amigo de Dios. Puede ser que es eso. No había nadie ahí aparte de Isaac, ¿estás seguro? En Génesis 22 y versículo 10 dice, tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac. No era solamente Abraham y Isaac, había 2 mozos ahí que se quedaron abajo y escucharon a Dios llamar a Abraham amigo de Dios y dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y ellos regresaron y contaron la historia de Abraham siendo el amigo de Dios por venciendo en la prueba. ¿Sí, verdad? Y por eso recibió una figura de Cristo. Por eso Abraham fue justificado. ¿Sí, ve? Entonces vea por los santos espirituales del Antiguo Testamento, puedes ver por ese tiempo que ellos tenían comunión con Dios, puedes ver muchas cosas que conectan a nosotros hoy en día, ¿no? Bueno, debes vivir como ellos son sus ejemplos, ¿no? Y lo que pasó con Abraham puede ser conectado a los cristianos en el Nuevo Testamento. Porque ¿sabes qué? El buen testimonio no cambió. Requiere fe, requiere que vives para Dios y requiere que vives para Dios tanto que influencias a otros. ¿Sí, verdad? Pero como el orden es diferente. Abraham tenía comunión con Dios todo este tiempo, pero él murió conforme a la fe, murió en eso y no recibió la promesa. Él no podía ser un hijo de Dios, no tenía filiación. Él esperó al Mesías para borrar sus pecados o quitarlos en el futuro, ahí en el seno de Abraham, en paraíso. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Vamos a 1 de Timoteo 2. 1 de Timoteo 2.
Y versículo 3 que dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios Salvador nuestro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Lo que es bueno, A. Que todos los hombres sean salvos, A. Lo que es agradable, B. AB formato, ¿no? Que vengan al conocimiento de la verdad, B. Y sabes que, cristiano, usted comienza con recibiendo la justificación, que es por la fe. Cuando recibes el Evangelio de Cristo, cuando recibes a Cristo como su Señor y Salvador de corazón, Él te justifica y ya no tienes enemigo de Dios. Romanos 5, ¿sí ve? Y cumples esa voluntad, buena voluntad de Dios para ser salvo, ser justificado. No recibes una figura de Cristo, recibes la sustancia, recibes a Cristo. Y por eso tienes filiación. Pero ya tienes que tomar decisión de caminar con Dios y andar según su voluntad agradable, que es conocer la verdad. ¿Qué se refiere a eso? Recibir sus palabras, recibir más fe, porque fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios, para que puedas aprender cómo caminar con Él y hacer buenas obras, con el fe que necesitas para tener buen testimonio e influenciar a otros. ¿Sí, verdad? ¿Qué es eso? ¿A dónde encuentro esa fe que necesito? Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Y ahora estamos llegando a nuestro momento que podemos recibir santificación, que Dios nos ayuda aquí en nuestro camino con Él en la tierra. Y Él también promete cosas físicas para cristianos. ¿Sabes que si lees la palabra eso puede darte salud? Como dice en Proverbios. Que si oras a Dios, Él puede ayudarte con una enfermedad. Todo eso está en la Biblia. Pero también Él quiere darte bienes celestiales y Él garantiza eso si vives para Él, para santificarte con el lavamiento del agua de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3 y versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada divinamente. Toda habla de Dios es limpia y pura. Toda. No una parte, no porciones, no el mensaje, no todo. ¿Quieres estar en la voluntad grave de Dios? Tienes que recibir esa verdad, que todo. ¿Cómo qué? Tienes que tener fe. Creer en esperanza contra esperanza. Oh, es que no, eso no puede ser con todos los hombres. Sí es, cree en Dios y Él va a darte la palabra. Y vas a tener fe como Abraham. ¿Sí, ve? Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. ¿Sí ve? ¿Tienes la fe en Cristo? ¿Poniste su fe en Cristo? Él te dio la fe de Cristo para justificarte y hacerte uno de sus hijos. Filiación. Ya tienes que recibir la palabra para tener buenas obras y manifestarlos en su vida y estar bien con Dios. Y eso resulta recibir la voluntad perfecta de Dios en su vida, porque ya tienes su espíritu por el renacimiento y su palabra ya lo tienes y ahora puedes dejar que esa palabra te limpia y te ayuda a madurar en su fe para ser perfecto caminando con Dios. Eso no significa que nunca vas a pecar. Abraham pecó, pero ya tienes una comunión con Dios y estás ahí andando con Él. Y Él es parte de su vida. Y Él está más cerca a ti que un hermano, o su esposo o esposa, o sus hijos, todos. Y vives allegando más y más a Cristo cada día. Eso es su enfoque, eso es lo que te motiva. ¿Sí, va? Y lo haces y Dios te santifica más y más.
hasta que puedes llegar a su glorificación. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 23, que dice muy famosamente: y el Dios, mismo Dios de paz, os santifique cabalmente. Si quieres estar en esa voluntad perfecta de Dios, tienes que dejar que Dios te santifica cabalmente, completamente. ¿Cómo? Y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor nuestro Jesucristo. Y Dios te hace irreprensible. Tienes un camino, un testimonio, un buen testimonio que afecta a otros. Y otros pueden mirar a ti y dices nada. Ellos dicen que él es un cristiano, él es diferente, él es raro. Él realmente vive lo que dice. Yo lo veo. ¿Sí ven? Él no peca, él no es como los restos ahí. Irreprensibles. Hasta que la venida del Señor, y cuando Jesús viene, eso es cuando recibes esa glorificación y vives mirando ese premio, mirando ese blanco de la vocación celestial del Señor Jesucristo, viviendo para Él, buscando a Él, sabiendo que Él ha de venir, y cuando Él viene, Él tiene un lugar para ti. Y Él tiene mansiones para ti. Él tiene todo eso para ti. Y miras la misma cosa que Abraham estaba buscando cuando él estaba buscando y peregrinando aquí en la tierra para esa ciudad que fue hecho de Dios. Ya sabes cómo se llama cristiano. Y ya que conoces a Dios como su Padre Celestial por medio de Cristo y andas con Cristo aquí en la tierra, estás ahí viviendo su vida esperando con certidumbre la verdad que vas a ver a su Salvador muy pronto. Gloria a Dios. Y eso es el buen testimonio. ¿Tienes buen testimonio? Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros esto acerca del buen testimonio. Ayuda a nosotros a reconocer que usted siempre está buscando a santos que quieren básicamente dar su corazón entero a ti. Ayuda a nosotros a hacer eso, porque eso es como el principio para que podemos llegar al punto para ser santificados por medio de su Espíritu cabalmente. Entonces, Señor, ayúdanos con eso para que podamos tener buen testimonio aquí hoy en día, especialmente porque este mundo se pone más y más oscuro y necesita la luz de su Hijo. Entonces, Dios, por favor, ayúdanos a nosotros ser esos faros para manifestar a Cristo a los que viven en nuestro alrededor, en nuestra comunidad y todo eso. Y Señor, te damos gracias por todo que tenemos, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén.